Hola, bienvenidos nuevamente a este círculo de lectura de la Biblia en orden cronológica de la Reina Valera y estamos siguiendo adelante con nuestra lectura y quiero para empezar orar, vamos a orar para que el Señor dirija este círculo y fluya y nos hable y nos edifique como lo ha estado haciendo desde que empezó. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque hasta el día de ahora, Señor, tú nos has permitido llegar, Señor, a hoy. Nos has hablado durante toda esta jornada, Señor, leer tu palabra, estudiarla. Es maravilloso, Señor, es tan edificante y te agradezco esa gran bendición que tenemos de tener este libro, Señor, en nuestras manos, de poder, Señor, y profundizar y ver a profundidad qué es lo que quisiste tú dejar escrito, amado Dios. Te invito, Espíritu Santo, te invito, tú que eres el autor de este libro, que vengas, que te presentes, que seas tú el que dirige, el que hable, el que nos, nos hable a nuestros pensamientos, mueva nuestra boca, Señor, para que seas tú el que hable, Señor, de tu palabra. Te doy la bienvenida. Te pido que en cada casa, Señor, en cada hogar, cada persona que está aquí reunida, la bendigas con tu presencia, que sientan, Señor, ellos que estamos haciendo lo correcto, que estamos aquí, Señor, buscándote y que te estamos encontrando, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en la página 435 ya estamos en el libro, en el segundo libro de Samuel, porque esta Biblia de veras que yo me pongo a leer y ya cuando menos me doy cuenta, wow, ya vamos en el segundo libro de Samuel. Y aquí empieza hablando de Natán amonesta a David. Bueno, ¿se acuerdan? Voy a hacer un poquito, lo último que pasó fue cuando David eh, comete ese pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan que él iba a las batallas? Él estuvo, alguien más está aquí. David estaba, pues tenía que seguir peleando. Y en una de esas, bienvenida Betsy, en una batalla dice que hubo un hombre que casi lo mata. Si ustedes se dan cuenta, en estas batallas había gigantes. David estuvo peleando con gente muy, muy grande. O sea, ya había peleado con Goliat, pero en estas batallas siguen saliendo ciertos personajes muy de alturas grandes y bueno, también se está hablando de los valientes o la gente, los guerreros que estaban con David, era gente que tenía fuerzas como que sobrenaturales, pero bueno, no me quiero adelantar, sino es que es increíble, ¿no? Ver todo lo que está hablando. Y en una batalla casi bueno, vino alguien y lo como que intervino y no mataron a David. Y se espantaron y le dijeron que no perezca la luz ¿cómo le dijeron? Ah, la lámpara de Israel, creo que le dijo. Si me equivoco, y me corrigen, pero si alguien le dijo que no perezca la lámpara de Israel, o sea, no, David, ¿cómo te vas a morir tú? Qué bonito, ¿verdad? Que su gente, sus guerreros lo cuidaran a ese grado. Y no sé, no, a lo mejor eso fue otra razón, pero yo lo hilé como que con eso él se quedó también a descansar mientras estaban los demás en la batalla. Y en ese descanso, él dice que, no sé si ustedes ya, esta es una historia que creo que muchos lo han escuchado, pero para los que no, dice que estaba su terraza, desde su terraza de su palacio, él vio a Betsabé bañándose y la vio que era muy hermosa. Betsabé era una mujer muy bella, pero era una mujer casada. Y el detalle que tenía este matrimonio es que Urías, Eteo creo que se llama, era un hombre justo. Y ahorita más adelante en la lista, no sé si ustedes vieron la lista de los valientes que menciona, que tenía David, está mencionado él. Entonces, para David se le hizo fácil tomarla como mujer y quedó embarazada.
Entonces, queda embarazada y David, quiso ser muy astuto y, o sea, quiso cubrir su pecado y manda llamar al esposo de la batalla a manera de que pase, con ella, con su esposa, que esté con ella para, pues, como disfrazar o sea, ¿sí me entiende, verdad? Para que pensara que el bebé era de él, pero Urías era un hombre muy fiel y él, ¿cómo le puedo decir? Era muy, de esas personas que son, tengo la palabra, pero no me sale, era muy recto, pero muy, a ver si ahorita me viene esa palabra, que decía, cómo mientras los demás soldados están en batalla, recto, creo que es la palabra, recto, este, voy a estar yo en casa con mi esposa, no se permitió él ese privilegio. Y pues David, cuando vio que no había manera de cubrir su pecado, lo manda, o prácticamente lo mandó matar, porque y la instrucción era que lo mandaran al frente de la batalla y lo dejaran solo. Entonces, así de esa manera dijéramos, David se aseguró de que fuera asesinado. Y sí, así pasó justamente, pero todo, ahora sí que esta es una gran lección porque todo está bajo el escudriño de Dios. No hay algo que ni el hombre más sabio, más alto, porque era rey, ya para este entonces David era rey sobre todo Israel, pero siempre por arriba del más grande está Dios. Y él vio y le mandó a Natán, un profeta, y aquí les voy a leer. Y ya empezamos, ahora sí. Dice, hasta dos hombres, bueno, dice, había dos hombres en una ciudad. Llega Natán y le empieza a hablar como una parábola para que David pudiera, como para hacerle entender a David lo que él había hecho. Qué manera tan sabia y sutil, ¿verdad? A veces así quisiera que llegaran y me dijeran con parábolas, porque cuando nos llegan y nos dicen directo, a veces, ay, a veces a lo mejor no lo podemos entender, ¿no? Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Entonces se encendió el furor de David. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Anden, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y ya dice que más adelante, a Urías Eteo, es el nombre del esposo de Betsabé, heriste a espada. Bueno, aquí hasta este momento de que tú eres aquel, dice que así ha dicho Jehová a Dios, entonces le empieza a dar toda la exhortación de parte del Señor. Pero yo subrayé esta parte porque aquí es a donde le cae una maldición por esa causa. Y me llama mucho, mucho la atención como que por haber sido a espada, que mató a un justo, a David le viene esa maldición de la espada también sobre su casa. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada, otra vez menciona la espada, de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, qué tremendo cuando hay una situación de estas que, como fue por una espada, ahora iba a estar siempre en conflicto. Y sí, ahorita vamos a ver todo lo que empezó a pasar en la casa del rey David. Y bueno, aquí más adelante hay un salmo, el Salmo 51, donde David ora por perdón. Pero no sé si hasta aquí quieras comentar algo, Adri, Marlene, tía, o cualquiera de ustedes, lectores. Sí, yo quisiera comentar acerca de justo lo que le dijo el profeta Natán. Dice aquí en la vida plena,
que el profeta Natán declaró que David, al cometer adulterio, homicidio y engaño, era culpable de tener en poco la palabra de Jehová y de menospreciar a Dios mismo. Entonces dice que menospreciar viene del hebreo basa, que significa tratar despectivamente, burlarse, no hacer mucho caso. De modo que con sus acciones David estaba declarando que a Dios no había que hacerle mucho caso y que era indigno de amor y devoción. De igual manera, en la iglesia actual, los ministros de Dios que cometen adulterio revelan lo poco que estiman a Dios y su santa palabra. Bueno, aquí en La Vida Plena habla acerca de una exhortación en particular para quienes cometen este tipo de cosas. Pero me llamó tanto la atención porque justamente dice que David, al no hacer caso, pues se burló de la palabra de Dios, ¿no? Y venimos de, de una serie de historias de lo que hemos leído hasta el día de hoy. Eh, lo, lo fuerte o lo gran, lo mucho que era castigado el hacer algo en contra de la voluntad de Dios o en contra de Dios mismo, ¿no? O sea, vimos lo que le pasó a Moisés, vemos cómo Dios, eh, ¿cómo se le llama? Como, no precisamente castigar, pero sí amonestaba, por llamarlo de alguna forma, a quienes eran líderes y cometían algún error, ¿no? Entonces David de plano sí tuvo así como ese gran descaro, o sea, tenía sus dos polos, ¿no? Un David que amaba a Dios, un David que seguía a Dios, un David que buscaba la rectitud por un lado, pero después sopas, ¿no? Se deschavetó y se fue hasta lo más vil, ¿no? O sea, vimos dos partes de David, por eso me llama mucho la atención esta parte. Ya sería todo. Gracias, Adri. Sí, Marlene. Sí, yo cuando leo esta historia pienso en todos los acontecimientos, ¿verdad? Todas las personas que estuvieron involucradas, la persona que vieron, las sirvientes, las personas que vieron cómo lo que estaba pasando mientras que el esposo de esta mujer estaba allá, y cuando mandó a traer el esposo, el jefe del esposo, ¿verdad? Y toda esa gente que se involucró y que la hizo de una manera cómplice de su pecado. Y cómo este hombre tenía tanto honor y tanto respeto por él que ni siquiera eso lo hizo retroceder, sino más bien siguió hacia adelante para cubrir, ¿verdad? Y a veces eso pasa mucho en el pueblo de Dios, que cuando las muchachas salen embarazadas o cualquier cosa, ¿verdad? O que estamos peleando en el carro y llegamos como que si nada, sonriendo a la iglesia. Lo mismo es tratar de, ¿verdad?, engañar y aparentar. Entonces, él por aparentar, porque claro, el castigo de ella hubiera sido que la iban a apedrear, ¿verdad? O sea que iba a ser una situación bien dura. Y me gusta aquí que yo siempre he pensado en el aspecto del secreto, ¿verdad? El aspecto de los susurros y mira lo que hizo el rey y de eso no se habla y qué sé yo, ¿verdad? Que ha de haber sido un murmullo completo durante el noviazgo de ellos. Y otra cosa que dice aquí, que así dice como tú lo hiciste en secreto, tu pecado, dice el Señor, yo te voy a castigar en público. Y eso fue justamente lo que pasó, ¿verdad? De un escándalo de la familia de David al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y así se fue, solamente. Gracias, Marlene. Sí, escuchándolas es como lo que el gran peligro de cuando queremos encubrir un pecado.
en vez de confesárselo al Señor, ¿verdad? Y arrepentirnos, porque Dios ya lo vio, Dios ya lo sabe. Y ahorita me llamó tanto la atención que dices el hacer algo en oculto y el Señor castigó en público, y dice su palabra que el que ora en lo oculto, Él lo honrará. O sea que a veces funciona también así cuando uno busca al Señor en el secreto, algo así dice, el Señor los honra, pero también aquí sí, pues Qué qué castigo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí hay un Salmo 51, dice: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos". Aquí se ve un corazón arrepentido, un corazón, quebrantado, un corazón que está pidiendo perdón. Y creo que eso es lo que hace diferente a David de Saúl, ¿verdad? Que él cometió su gran error, su gran pecado, pero hubo un arrepentimiento genuino y pidió perdón. Y Dios es bueno para perdonar. Y lo que decía Adri, también a mí me llama la atención como mencionar y ver cómo todos los grandes hombres que fueron usados a lo largo de toda la palabra de Dios de la Biblia, en algún momento cometieron errores graves. Pero no se queda ahí, o sea, lo que a mí me dice es que a veces eso no nos debe detener, ni hacernos sentir culpables el resto de la vida, porque como seres humanos que somos, podemos cometer pecados muy graves. Y yo no es para, ¿cómo se llama? Exponer, pero hay muchos pastores, así que de iglesias muy grandes, que se sabe que en algún momento o sea, cayeron, ya sea en adulterio, ya sea se dejaron, ¿cómo se le llama? El dinero, ¿no? El dinero pero también se han arrepentido y han pedido perdón. Entonces, creo que, nadie está exento de pecar de una manera grave. Esa es la cosa, y eso es bueno para uno nunca sentirse que: "No, hombre, yo nunca voy a pecar, ¿cómo? No, hombre, y él es malo, pero yo no soy tan malo". Ay, no. Mi hijo tiene 14 años, el más chiquito, y una vez me sorprendió que me dijo: "Bueno, mamá, no quiero decir que nunca lo voy a hacer, me da miedo porque a lo mejor sí, en algún momento yo fallo". Digo que eso es sabiduría, a su edad, ¿no? De decir, no quiero decir, yo jamás voy a cometer eso. No me acuerdo que de qué estábamos hablando, pero él me decía: "Es que no me siento bien decir que yo nunca lo voy a hacer". Es como tener ese temor de saber que podemos fallar como seres humanos, y me gustó eso. Bueno, en la página 436 dice: "David se lamenta y ora". Natán dijo a David: "También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás". O sea que este pecado que cometió David era merecedor de muerte, pero ya después de este salmo, después de que él se arrepiente, el Señor lo perdona y le dice David: "También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás". Le perdona la vida, porque ¿verdad? Sí cometemos muchos pecados y podemos fallar hasta lo más vil, pero tenemos que saber que si nos arrepentimos, que si de verdad confesamos y le clamamos al Señor por perdón, Él nos perdona, Él puede ayudarnos. Qué bonito, esto me gusta. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, el hijo de Betsabé. Él fue el que pagó ahora sí que el pago, la consecuencia. Y aquí hay algo bien interesante porque dice: "Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó". Dice aquí que durante 7 días David estuvo ayunando y lo que decía Marlene, ¿no? Todos los de su alrededor, esos los criados
hablaban. Y aquí dice, mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, o sea, ellos ya el niño a los 7 días murió y ellos no le habían dicho, porque lo veían como estaba de afligido, que no comía, que no se bañaba, dice que se echaba cenizas en la cabeza, creo, que dice, de noche acostado en tierra, se levantaba a los ancianos de su casa. Bueno, entonces ellos decían, no le querían decir. Pero la respuesta de David a la muerte de su hijo fue completamente contraria a la que todos esperaban, y esto es una enseñanza muy grande. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. O sea, ¿quién de nosotros cuando se muere alguien que amamos mucho, nos vestimos, nos perfumamos y nos vamos a adorar? Es terrible, o sea, David tenía muy claro que mientras hay vida y esperanza, ¿no? Y una vez se cruza la puerta de la muerte, aquí dice él, y él respondió porque los siervos decían, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él les respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Por mucho que uno llore, por mucho que uno sufra, pues ya no los vamos a traer de vuelta. Y dice, yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Entonces, esto es algo que me voló la cabeza, ¿verdad? De que si lo vemos así, creo que es un gran consuelo, que por mucho que lloremos, y yo hablo porque yo he perdido gente que amo, ya no tengo ni a mi papá ni a mi mamá, o sea, sí, sí, y más, creo que el que más me ha dolido es mi papá, porque lo tuve muchos años más. A mi mamá la perdí de niña y a mi papá pues ya de adulta. Entonces, sí, es un dolor, es una cosa que es difícil entender esto, pero es la verdad. O sea, por mucho que yo sufra y me enferme por el sufrimiento, porque el sufrimiento nos enferma, el dolor nos enferma, este, no los hacemos regresar. Sin embargo, saber que nosotros vamos a ellos, creo que cambia algo. Y a lo largo de la Biblia hemos estado viendo que el Señor, cada que se moría alguien, dice, vas a ir a tus padres. Así dice. Entonces, esto a mí me da un consuelo que, pues yo también voy a ir con mi papá. Adri, ¿quieres o alguien, Marlene, hermanas, hermanos, que quieren comentar algo de esta página 300, no, 436? Sí, aquí Dale, Adri. también, perdón. Aquí también me llama la atención cuando dice justo lo que decías, ¿no? Que el Jehová ha remitido el pecado. El pecado de David fue perdonado por Dios por cuanto se remitieron la pena de muerte y el castigo eterno. De esa manera, David fue restaurado a salvación y a la comunión con Dios. A pesar de eso, se manchó para siempre su reputación y los efectos de su pecado duraron durante todo el resto de su vida y de la historia de su familia. La experiencia de David, después que fue perdonado y restaurado, es solemne lección para los que tratan el pecado con indiferencia. Eso es una parte de lo que decíamos, y la otra es que cuando habla de Betsabé, su mujer, dice, ¿se benefició David de sus pecados de codicia y de homicidio? Tramó la muerte del esposo de Betsabé y luego poseyó la mujer que deseaba. Tal vez la severidad del castigo divino de David por los próximos 25 años se debió en parte al hecho de que David no se había enfrentado a la realidad de que él no tenía derecho legal ni moral a tomar la esposa de Urías y de quedarse con ella. Dios había ordenado que los reyes no tomaran para sí muchas mujeres,
y él había desobedecido varios de los 10 mandamientos en este incidente. Por eso Dios declaró, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tomaste de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces, era lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, Dios, para los que están en va a sonar chistoso, pero me acordé ahorita de una frase que le dice el papá del hombre araña, bueno, el abuelito del hombre araña al hombre araña, ¿no? Le dice que una gran carga adquiere una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, todos estos personajes, ¿no? Sí tenían una gran carga, pero tenían la misma responsabilidad. Y David se pasó por el arco del triunfo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y aún así, él se arrepentía, yo creo que Dios veía su corazón tan arrepentido que eso era lo que le valía para que Dios lo restaurara, buscara estar con él, pero, pues no sé, pienso que sí fueron demasiadas cosas y que a final de cuentas obtuvo el castigo, ¿no? O sea, no se salvó de eso. Pues ya sería todo. Sí, yo quería decir que Sí. me encanta a mí esta historia porque demuestra cómo David sí conocía a Dios y que conocía que Dios es un Dios misericordioso y perdonador, ¿verdad? Y que mientras el muchachito estuvo enfermo y vivo, aún cuando el profeta le dijo que él iba a morir, él todavía tuvo la esperanza de hablar con Dios y de cambiar el corazón de Dios. Pues de esa manera él conocía a Dios, ¿verdad? Y entonces los otros estaban confundidos, dice, pero ¿cómo es eso? Que ahora que se murió va a ser, entonces él dice, no lo puedo hacer, no puedo, ya el corazón de Dios ya estuvo, ya el juicio ya pasó, ¿verdad? Y siempre me ha gustado mucho esa historia porque nos enseña muchísimo, ¿verdad? De cómo es Dios de misericordioso a pesar de todo los pecados, porque si eran grandes pecados los que él cometió. Pero yo pienso que es un ejemplo para nosotros la vida de David, el tiempo que venía cuando después de Jesucristo, la gracia, ¿verdad? Que Dios nos ofrece libremente la gracia, nos ofrece libremente la salvación. Y, y sí, y sí, esta es una de las historias que me gusta mucho. Y es que él tuvo problemas con las mujeres porque la primera esposa se la quitaron, ¿verdad? Se la quitó el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl. Y luego la otra que era la esposa del hombre aquel que casi lo hace que cometa homicidio, un genocidio casi. Y después vino y fue a recuperar a su esposa, la hija de Saúl. Era bien dramático con las mujeres. Solamente, gracias. Gracias, gracias, Vane. Justo eso era lo que mientras las escuchaba, me puse a reflexionar que David, creo que la debilidad, o dijéramos, su punto débil era en eso. Y me acuerdo que en alguno de estos salmos, ahorita lo estaba buscando, pero no lo veo en el 51, se me hace que fue uno antes, donde él dice, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces, habla de la concepción, de cómo él fue concebido. Y a veces todo eso es lo que atrae ciertas características en nosotros, cómo fuimos concebidos, qué fue lo que los pecados que se cometieron antes, o sea, lo que es la iniquidad, ese pecado que va brincando de generación en generación, porque el asunto con David es que tenía muchísimas mujeres, o sea, eh, y todavía Betsabé, por eso fue el gran pecado, porque también teniendo tantas mujeres, qué necesidad, dijera allá mi amigo Juanga, pero qué necesidad. Entonces, bueno, sigamos. En la siguiente hoja, 437,
captura de Rabá. ¿Alguien quiere hablar? Sí, el Salmo, en el Salmo 139 está. Ah, ok. Sí, pero apenas hace poquito, o sea, es el 60. Sí, en uno de estos que leímos hace poquito, pues porque los salmos los escribió, ¿verdad? No sé si todos, pero los que hemos leído ahorita, y dice, en iniquidad me concibió mi madre. Bueno, gracias, Marlene. Entonces, aquí viene, hay un dato, aquí en esta hoja 437 habla de ciertas batallas, como Moab cae ante David. Y dice que fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Cuando me fui, la Biblia que tienes, Adri, que estás usando, me gusta mucho, que está dando como mucho contexto, porque yo ahorita la de las Américas no me dio mucho de lo que hablé antes. Y ahorita lo único que dice de este capítulo, segunda de Samuel 8:2, es Moab. Dice, estaba al otro lado del Mar Muerto, al sudeste de Israel. El rey de Moab había dado refugio a los padres de David. ¿Se acuerdan? La bisabuela de David era moabita, Ruth. Entonces, me llama la atención porque sí es cierto, cuando David estaba huyendo de Saúl, los papás obviamente salieron huyendo también, porque Saúl iba sobre David y si encontraba a la familia también era tanto el enojo y coraje que tenía hacia David, que ellos corrían peligro y David los fue a llevar al rey de Moab y los recibieron. Y ahora, años después, toma la ciudad. Entonces yo me puse a pensar, David era un hombre fiel, era un hombre leal, pero nunca sobre lo que Dios le mandaba. Y aunque a lo mejor él tuviera cierta gratitud por haber resguardado a su familia, si Dios le dijo, vas contra Moab, iba contra Moab. Porque a veces nosotros como que, o sea, a lo mejor esto habla de que a veces los sentimientos, las emociones nos pueden estorbar. No sé si tienen más detalles, pero es que esto para mí dije, wow, qué detalle. Y bueno, después David derrota a Hadad-Ser y Damasco es sojuzgada. Y bueno, en estas batallas, más donde dice Damasco es sojuzgada, Edom es derrotado, y, y aquí hay algo que al final siempre decía que me gustó. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y cuando se trató de Edom, dice, todos los edomitas fueron siervos de David porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Y luego el botín es dedicado a Dios. De todos estos victorias, David le dio, el botín se lo ofreció. Dice, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y el botín de Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Y bueno, ya después dice los principales de los valientes. Aquí vamos a empezar a hablar. Bueno, si quieres, no sé si quieres decir algo, Adri, y ahorita, porque esto tiene mucho que ver con la hoja que viene. Los valientes de David, ¿no? Ok. Bueno, nada más era esto de que estas victorias que están aquí mencionadas, está bien claro que David siempre ganaba porque Dios estaba con él. Y aquí habla de los valientes. Dice que los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Pero estos valientes tienen cada uno, aquí en la siguiente hoja 438, da características de cómo eran estas personas, estos hombres. Imagínense, dice Jasobeam, dice, el cual blandió su lanza una vez contra 300 a los cuales mató. Fíjense, un solo hombre mató a 300 y por eso es llamado uno de los
O sea que dentro del ejército de David, lo que yo estoy entendiendo es que estos tres, porque aquí más abajo va a decir que ninguno fue como estos tres. Los tres primeros que se menciona, Jasobeam, Eleazar y Sama, eran hombres, pero extremadamente valientes y muy fuertes. Eleazar dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Imagínense, pegada la mano a la espada. O sea, ¿cómo fue esa batalla? ¿Cuántas horas pasó ahí agarrando y agarrando para que se haya quedado pegada su mano a la espada? Y por eso lo llaman uno de los tres más valientes. Sama dice, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y bueno, estos tres fueron gente de mucho valor. El coraje de los valientes. Y aquí hay un relato, dice que David quería una agua y que dijo, quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes, estos que acabo de hablar, irrumpieron por el campamento de los filisteos, que se fueron ¿a dónde se fueron a meter? Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron la trajeron a David, mas él no la quiso beber. Dije yo, ¿cómo así? Todo lo que hicieron, pero no era por desprecio. El David dijo, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, que he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. O sea, como que lo que yo entiendo, ¿verdad? No sé si esté bien, pero él lo hizo de una manera apreciando el gran sacrificio, el gran peligro en el que se metieron por traer esa agua. Y lo que hizo esa agua al derramarla no es tirarla, sino que en la Biblia, aquí en los comentarios de la Biblia, dice que fue una libación. ¿Se acuerda que habían unas ofrendas que se derramaba el vino o el aceite sobre la tierra? Eran libaciones. Entonces, así fue como David ofreció esa agua a Jehová. Y bueno, aquí vienen más hombres más valientes, Abisail, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los tres, pero no igualó a los tres primeros. De la misma manera, Benaía tampoco dice al fin, dice, él venció a los dos leones, fíjense, contra leones. También descendió y mató al león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y lo mató con su misma lanza y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los primeros. Otra vez. Me llama la atención que como que tenían como su rango y que eran muy buenos, pero los tres primeros, no sé, eran los mejores de todos. Y otros hombres valientes hasta abajo. Y en la siguiente página, en la 339, si ustedes ven, el primerito que menciona es Urías Eteo. Este es el esposo de Betsabe. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo yo que decir acerca de estos hombres que para mí como que representan ese ejército que Dios le dio a David para pelear y conquistar. No sé si quieras comentar algo, Adri, o alguien más, ¿no? Sí, sí, aquí justamente acerca de los valientes, encontré en la Biblia MacArthur, dice, se hace memoria de los más valientes guerreros y los soldados más destacados. Esta lista aparece en primer libro de Crónicas del 11 al 41, 11 del 11 al 41, con pequeñas variaciones. Según primer libro de Crónicas 11:10, estos hombres ayudaron a David a ser rey. La lista de estos hombres se presenta en tres conjuntos. Primero, los tres. Segundo, otros dos más honrados que los 30, pero que no alcanzaban a los tres.
Tercero, los 30, que son realmente 32. Esta lista se expande con otros 16 hombres. Probablemente un error textual dice 300 el número probable. O sea, como que dice que venían como escalonados, ¿no? O sea, según esta Biblia, dice que primero eran 3 y luego 33, que deberían de ser 33, y luego dice que debían de ser 300 en total, o sea, marca también acerca de un error. Esta Biblia lo que tiene mucho es que es una Biblia como muy histórica, que da muchos datos de ese tipo, ¿no? Del contexto histórico. Y luego, algo que también me llamó la atención, dice que en el 23:16, cuando dice que la derramó para Jehová, debido a que los hombres de David le trajeron agua del pozo de Belén a riesgo de la propia vida de cada uno de ellos, la consideró como sangre y se rehusó en beberla. En lugar de ello, la derramó en tierra como sacrificio al Señor. Pues era algo de lo que ya habías comentado. Pero pues ya, es todo lo que me llamó la atención. Gracias. Gracias, Adri. Y por alguna razón, ¿verdad? Quedaron todos estos nombres registrados en la Biblia. O sea, como que aquellos que el principal era David, pero para los ojos de Dios todos tienen su función y todo esfuerzo grande, chiquito, para el Señor es de gran valor. Y qué bonito, qué honor que le llamen valiente, ¿verdad? Bueno, ahora viene en la página 439 una historia muy tremenda, la rebelión de Absalón. Absalón es el primogénito de David. Yo me puse a ver si él era el hijo de Abigail, pero creo que no, creo que era de otra mujer. Entonces, dice aquí el recuadro que nos da esta Biblia, tal vez no haya nada más triste para un padre justo que cargar con el peso de un hijo rebelde. David ha sido abundantemente bendecido, pero no cuenta con la lealtad de su hijo Absalón. Salomón, demostrará ser totalmente diferente en carácter a su hermano y un día pasará a ocupar el lugar de su padre en el trono. Cuando en aquellos, ¿verdad? El Absalón era el que supuestamente debía de haber sido el siguiente por ser el primogénito, pero Dios desde antes, aquí dice que Dios cuando nació Salomón lo amó. Entonces, ya después vamos a ver la historia de Salomón, que también tuvo una etapa muy terrible, pero bueno, Salomón viene a ser hijo de Betsabé, para que más o menos vayamos viendo de dónde va a venir el sucesor de David. Y entonces aquí vamos a ver todo lo que pasó entre los hijos de David, y dice que nace Salomón. Y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Es lo que les decía, que cuando nació, el Señor lo amó. Y entonces, dice, se incrementa la familia de David. Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán, Salomón, y por acá también tenemos a otro. Hay más, pero aquí yo señalé a Tamar, porque esta es una hija que sufre una desgracia. Y dice, Amnón viola a Tamar. Amnón, pues, es uno de los hijos mayores, creo que era el segundo o el tercero de David. Y dice aquí que se enamoró, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y Amnón le respondió, bueno, es que yo lo estoy resumiendo, ¿no? Amnón dice que hasta se enfermó de tanto que amaba a su hermana. Y entonces viene un amigo, Jonadab, y le da un consejo. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo.
Y aquí entonces viene una trampa contra esta joven. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle, o sea, su papá. Y David envió a Tamar a su casa porque Amnón le dice a su papá, manda a traer a Tamar para que ella me haga una torta y yo mejore, ¿verdad? Ya está el papá mandándole a la pobre muchachita. No sé si quieras decir algo, Adri, antes de que pase a la siguiente hoja. O nadie, Marlene, alguien, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? Si quiere yo- participar también Luna, tan bonita. ¿la viste? Oh, sí, ahí está la cola. Am, sí, esta situación, ¿verdad? Con este hermano y esta hermana es bien trágica, pero alguien también le dijo a él, si tú se la pides a mi papá como esposa, te la dará, pero el amor de él no era un amor verdadero, era un amor enfermizo, ¿verdad? Porque en El esos tiempos las tóxico. hermanas se casaban, porque no existía la ley en contra de esas relaciones, ¿verdad? Y entonces, pues eso fue lo que causó la desgracia, un amor que no era bueno, sino que era enfermo, solamente. Sí, de hecho, la misma Tamar le dice, cuando está siendo atacada, vamos a verlo. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos. Esto ya es cuando Tamar está ahí con él atendiéndolo. Entonces Amnón, obviamente había, yo creo que servidumbre, y le pidió a ella que sacara a todos, que quedó solo con ella. Echar fuera aquí a todos, y todos salieron de ahí. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y aquí abajo dice, porque ¿a dónde iría? Esto ya es cuando Tamar le ruega, ¿verdad? Le dice que por favor, que no le haga eso. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. O sea, todavía le hace ver, te vas a ver mal. O sea, todos te van a ver como un perverso. Trató de hacerlo entrar en razón y le dijo, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, así como lo que decías, ¿no? Ella misma le dijo, pídeme a mi papá y no, él no va a decir, o sea, hagamos las cosas bien, pero no, este hombre, como decía Marlene, era un amor tóxico, dicen ahora, ¿no? En la actualidad, que él no me negará a ti, dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, obviamente, pues era hombre, la forzó y se acostó con ella. Pero viene algo bien tremendo, dice, luego la aborreció. O sea que del tanto amor que la tenía cuando la tuvo, la aborreció y la sacó. Dice, con la gran aborrecimiento que él odió, con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y bueno, ya más adelante para apurarme, este, la saca de una manera terrible, la pobre muchachita se va, dice que ella usaban una ropa de colores que lo que significaba era que era una hija de un rey y que era virgen. Entonces ella se lo quita, se lo rompe, se pone cenizas, o sea, es como que cae en una, avisando, ¿no? Que había pasado algo muy fuerte. Y en la Biblia, aquí en el segunda de Samuel 13:20, dice, desconsolada, Tamar sería considerada viuda y no podría casarse a causa del acto de Amnón, y su negativa a casarse con ella. O sea que, según las leyes, ahí lo que había hecho este hermano, aparte de deshonrarla, era desgraciarle la vida porque ella ya no se iba a poder casar. Por eso es que ella gritaba, yo creo, y o sea, de veras, era terrible la vida que les tocaba a veces, ¿no? A las mujeres. Y, y aquí lo que me llama a mí la atención, Absalón mata a Amnón, o sea, ella, Tamar era hermana de Absalón, ¿verdad? Y Absalón al principio no dijo nada, como que le dijo, no te apures, es tu hermano, pero a los 2 años después dice que sí lo mata, porque pues sí le tenía ese enojo. Pero ¿y el papá?
Y el rey David supo lo que hizo su hijo, supo lo que le hizo a su hermana, y dice que se enojó muchísimo, pero no hizo nada. No lo puso en disciplina, no lo metió un ratito encerrado, o sea, algo hubiera hecho, porque entonces, el hermano no hubiera agarrado ¿me entienden? O sea, sí, yo me quedé, guau, a veces el amor tan grande que un padre le puede tener a un hijo pues no ayuda, ¿verdad? Y Absalón Sí. huye entre rumores. ¿Sí? ¿Alguien? Pienso que la misma gracia que Dios mostró para eso, yo pienso que eso lo convirtió a él que perdonaba a sus hijos porque cometían graves errores y él no actuaba. Y entonces la situación se fue haciendo peor. Pero yo pienso que el hecho de haber perdido a su hijo chiquitito y luego, ¿verdad? Porque era también un pecado de muerte ese que él le hizo a su hermana. Entonces yo pienso que toda la experiencia de David con Dios y la pérdida de su otro hijo, creo que le afectaron, eso le afectó a él para actuar, porque los hijos se portaron malísimo, pero también estaba la maldición que Dios le había mandado por haber matado a Urías, ¿verdad? Exactamente, ahí es donde empieza a actuar toda esa maldición, empieza a hacerse a hacer efecto en la familia de él, porque vemos más adelante, ¿verdad? Todo lo que hizo Absalón después, y David no se levanta en contra de su hijo. No sé si quieras decir algo, Adri, de esto. Sí, sí, justamente habla en la vida plena acerca de esa parte de lo que yo quería comentar. Dice que David se enojó mucho ante la violación de su hija por parte de su hijo primogénito. Sin embargo, no pudo resignarse a reprender y castigar a Amnón como debía. La propia inmoralidad sexual de David con Betsabé debilitó y socavó su capacidad para disciplinar a sus hijos y gobernar a su propia familia. Como David no era sin tacha, carecía de la autoridad y del valor moral para reprender a su hijo. Su propio mal ejemplo arruinó su influencia moral con los que estaban a su cuidado. Bajo el nuevo pacto, los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de santidad para que cuando censuren el pecado, no tengan el reproche y con eso pongan en peligro las normas de Dios, como se revela en su palabra. Esto fue lo que a mí me llamó la atención porque precisamente habla de que David no pudo hacer nada. O sea, tenía ahora sí que tan larga la cola que le pisaran que no pudo, pero decir absolutamente nada. Que aún así yo pienso que, que bueno, él se limitó, pero pues bueno, no sé, es que me vienen muchos pensamientos de decir, bueno, pero independientemente de eso, él tenía la responsabilidad de corregir a sus hijos, de hacer algo. Y me viene también esta parte donde dice eh, que no pudo castigarlo por su propia inmoralidad, que se debilitó y socavó. O sea, él mismo debilitó su forma de gobernar, o sea, ya nadie le iba a creer, ya nadie iba a estar como, David el sabio, ¿no? O sea, ya nadie lo iba a tomar como por eso, ¿no? Entonces, sí, ya me acordé. Y de lo que pasa con nosotros, o sea, en la vida cotidiana, ¿cuántos padres por culpa, o sea, cuánto pesa la culpa? El peso de la culpa es demasiado, es muy grande, ¿no? Hay tantos padres y madres que por la culpa dejan que sus hijos hagan lo que quieran, vivan como quieran, les pagan hasta, no sé, que tengan los 50 años, les pagan su comida, ¿no? Por la culpa. Entonces,
esto que le pasó a David era por la culpa, fue el precio tan grande que pagó por lo que hizo, pero también por la culpa que él sentía, ¿no? Pues ya sería todo. Gracias. Híjole, qué tremendo, sí es cierto. Es ese sentimiento de culpa que en lugar de ayudar, cómo le afectó. Y me estaba acordando porque mejor su hermano le hizo justicia a su hermana, porque aquí, pues, él no le hizo ninguna justicia a su propia hija. ¿Y se acuerdan de la historia de la hija de Jacob? Que también le pasa lo mismo con un rey, y Jacob no hace nada, pero los hermanos, fueron y acabaron con todo ese pueblo. No recuerdo cómo se llamaba esta muchacha, pero, o sea, para a lo mejor los padres dijeras, ¿no? Pero los hermanos a veces sí, eso sí, no, tenían más agallas. Pero bueno, sí, como decís, ¿verdad? Mucho está hablando mucho de su condición interna de David. Lo que le llamamos, que, pues, con qué calidad moral, ¿verdad? Iba él a ir a reprender, le podían decir: "¿Tú qué me vas a decir a mí? Mira lo que hiciste", ¿verdad? Bueno, entonces aquí, bueno, Absalón huyó. Después de esto que hizo, Absalón se va y dice más: Absalón huyó, se fue a Talmaí, huyó a Miú, rey de Gesur. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. O sea, para esto creo que ya habían pasado 2 años y ya o sea, lo que dices, ¿verdad? Aunque Absalón mató a su hermano y eso fue un golpe duro, ¿verdad? Un golpe bajo para David, porque Amnón era su hijo también, amaba a su hijo, pero también amaba a Absalón y ya lo quería ver. Ya, entonces dice, conociendo el plan de Joab, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Joab Tecoa y tomó de ella a una mujer astuta. Entonces aquí hay un plan en que va una mujer delante de David a decirle una como parábola. Oye, yo soy una mujer viuda y tengo 2 hijos y ellos pelearon y uno de ellos murió y ahora todos están en contra del que quedó vivo y si lo matan a él, o sea, le está poniendo lo mismo que hizo el profeta Natán, aquí está otro profeta asomándose. Lo mismo que hizo el profeta Natán, viene a hacerlo esta mujer, a ponerle una historia similar, como para enseñarle al rey, mira, esto es lo que está pasando. Entonces dice, si matas al que quedó vivo, pues me voy a quedar yo sin ninguno de mis hijos. Entonces el rey David ya empieza como a ver de qué se trata todo esto y acepta al final que regrese a Absalón, pero no le da la cara, no lo ve. Esa era una manera de decir: "Okey, puedes regresar, pero yo sigo molesto contigo", y dice que no lo vio, creo que por 2 años. Entonces el rey dijo a Joab: "He aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón". Y trajo Absalón a Jerusalén, mas el rey dijo: "Váyase a su casa, y no vea mi rostro". Y volvió Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey. Y después acá abajo dice: transcurren 2 años. No sé si quieras decir algo, Adri, acerca de esta historia, ¿no? Bueno, voy a seguir. Y dice: "Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón". Aquí hay un detalle que describe la apariencia de Absalón. El rey David no era un hombre feo, ¿verdad? También dice la Biblia que él era rubio, de ojos hermosos, nomás que era chaparrito. Pero entonces aquí su hijo le sale también de muy buen parecer. Pero aquí empieza una historia terrible con Absalón. Absalón empieza a hacer cosas para ganarse al pueblo, para querer él ser el siguiente, porque aquí dice: "Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey". Y luego dice: reconciliación de David y Absalón. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey
e inclinó su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Pero para que esto sucediera, Absalón, si leyeron, fue y quemó los campos de su hermano, para que su hermano fuera y le reclamara, y ahí fue donde le dijo: oye, pues es que estoy aquí, pero nadie me viene a ver. O sea, era una manera de decir: nadie viene conmigo. Y la política, aquí abajo dice la política de Absalón. Y aquí es a donde él empieza a hacer cosas a manera de ganarse el pueblo. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, él empezó a hacerse ahí, dice que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía. O sea, él como que se empezó a meter ahí a querer ser como un juez para que la gente lo empezara a querer. Entonces dice la formación de la conspiración. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Pero él en realidad lo que fue, dice que el rey le dio permiso, y Absalón fue nada más a decirles que cuando oyeran los sonidos de la trompeta, gritaran: Absalón. Jerusalén. Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, en su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces Absalón empezó ahí a meterse a hacer como una campaña. Se me figura como cuando están queriéndose poner como presidente, ¿verdad? O como gobernador, que andan haciendo campañas, y yo les prometo, y conmigo van a tener estas nuevas escuelas, y así me imaginé un poquito lo que hizo Absalón. No, si yo fuera, yo te haría justicia. Si yo pudiera, ¿verdad? Empezó ahí a quererse ganar al pueblo. No sé si quieras decir algo, Adri, hasta aquí. Porque de Sí, aquí viene la exiliación. Cuando esto pasa, David sale huyendo, fíjense, de su propio hijo. sí, nada más decir que aquí le ponen, bueno, dice acerca del vengador de la sangre. Dice, este es un término específico para identificar al pariente más próximo del difunto que trataría de dar muerte al asesino. Ni un caballo. Esta es una expresión que significa que ningún daño vendría al hijo de la viuda en la historia. No sé, son datos que me llamaron mucho la atención. Nada más. Gracias, Adri. Bueno, entonces, después de esto, todo esto que hace Absalón, David se exilia, dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y aquí hay algo, como decíamos, ¿verdad? David no pudo poner en orden o en disciplina a sus hijos, mucho menos levantarse en contra de ellos. Entonces David decidió huir. Fíjense qué terrible, ¿verdad? Primero con Saúl, y ahora de su propio hijo. Y dice: el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y aquí hay relatos: el arca regresa a Jerusalén, trampa para dar malos consejos. Pero quiero enfocarme en la siguiente hoja. No sé si quieras decir algo, Adri, esta hoja de cuando sale David. ¿Sí? Ok. Sí, nada más que dice acá que Absalón conspiró durante 4 años para usurpar el trono de su padre, y el pueblo se volvió cada vez más contra David. El éxito de Absalón revela que David, por causa de su pecado y del fracaso consiguiente en dirigir su propia casa, había perdido mucho el respeto del pueblo.
Su talento para dirigir, una vez basado en una fidelidad perseverante a Dios, ahora estaba desgastado por causa de su pecado y de su reputación severamente dañada. O sea que su hijo, su propio hijo, ponía el dedo en la llaga a cada momento. O sea, era como, sí, pero no se te olvide lo que tú hiciste. O sea, clásico Satanás, ¿no? De no se te olvide que tú aquí, ¿no? Tú pecaste, tú mataste, y aunque Dios, o sea, ahí fue una debilidad muy grande de David, porque aunque Dios ya lo había perdonado, o sea, Dios no castigó. Dios le dijo, sí, yo te perdono, está bien, pero vas a tener tu consecuencia. ¿Y David qué hizo? O sea, David fue como, no, o sea, como todo el tiempo estar como con la cabeza agachada, como pensando que él no era digno, como pensando que él no merecía otra cosa, ¿no? Y también me pregunto eso, ¿cuántas veces caminamos así? ¿No? O sea, pensamos que Dios nunca nos va a perdonar, pensamos que Dios no nos perdona, que lo que hicimos debe ser severamente castigado, pero Dios ya nos perdonó. Entonces, como que son cosas que uno tiene que tener siempre presente porque a final de cuentas la desgracia terminó en eso, en una desgracia, en que David se huyó y dejó el pueblo en manos de quién. O sea, porque el hijo conspiró, pero ¿qué corazón tenía el hijo? O sea, a final de cuentas, el cuidar de un pueblo se salió de las manos, ¿no? O sea, algo que era muy importante ya no fue importante. Pero bueno, eso era todo. Gracias, Adri. Sí, es lo que yo estaba viendo. Dije, qué corazón de hijo. ¿Qué corazón tuvo este joven con tal de agarrar el reino? El estar, como dices, ¿verdad? Culpando. Y David tragándose toda la culpa. Y eso, como dices, es que a veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos podemos perdonar a veces. Y eso es algo a meditar. El perdón, a veces creemos que es difícil perdonar a los demás, pero también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, cuando David llegó, ¿alguien quiere decir ¿Puedo qué? decir una cosita acerca del perdón? Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, menospreciamos la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo es lo más valioso en todo, para todo, delante de la presencia de Dios no hay nada más valioso. Entonces, cuando tenemos problemas de perdonarnos o de aceptar ese regalo de la gracia, ofendemos, no solo eso, sino que pisoteamos la sangre de Cristo, porque decimos, oh, mi pecado es más grande que la sangre del Señor, y no es así, ¿verdad? Entonces eso sí tenemos que tenerlo presente, que todo puede ser perdonado, y el Señor lo perdona si nos arrepentimos, ¿verdad? Y confesamos. Gracias, Marlene. Sí, así es. Este, bueno, entonces aquí en la página 444 dice, cuando David llega a la cumbre. Ay, esto está bien tremendo, porque David está huyendo y llega a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Usaí Arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y sobre su cabeza, y le dijo: David, si pasares conmigo, me serás carga. O sea, ahí a él le está diciendo: mira, si te quedas aquí, voy a tener problemas. Mas si volvieras a la ciudad y dijeras a Absalón rey, yo seré tu siervo. Imagínense qué tremendo, queriendo obligar al rey que le diga rey a su hijo. Y dice: Siga finge traer regalos. Siba, ¿se acuerdan de Mefiboset? Este es el que se encargaba de todo lo que le correspondía a Mefiboset, y le tiende una trampa. Digo que mucha traición ahorita. Sí, está tremendo esta sesión. Dice: y dijo el rey: ¿dónde está el hijo que tu señor? Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverán la casa de Israel el reino de mi padre. Si ya se lo habían devuelto, ¿verdad?
pero así le dijo. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: Rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. O sea, le quitó por una mentira, ¿verdad? A Mefiboset todo. Y dice, Simeí maldice a David. Aquí hay algo bien tremendo. Dice que salía uno de la familia de la casa de Saúl y todo lo que salía a maldecir a David. Y se los voy a leer porque está bien tremendo. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldices este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, uno de los siervos de David, ¿no? Creo que se enojó porque estaba maldiciendo a David, pero fíjense cómo responde David. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, eh, Dice, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descargaron allí. O sea que David, en vez de defenderse, en vez de decir: ay, sí, ya cállalo, no, ¿qué se cree? Le dejó el asunto al Señor. Creo que es lo que yo entendí. Y bueno, qué tremendo, ¿verdad? Creo que eso habla de mansedumbre. Y también por eso es que el rey entrante terminaba con la familia del rey que había salido, ¿verdad? Para evitar estas situaciones, la que está viendo David, que, pero él les perdonó la vida, él no y aún así se volvieron en contra de él en la primera oportunidad que tuvieron. Pero ya vamos a ver en el futuro bien cercano qué es lo que le pasó. Ay, sí, ya estoy así queriendo saber el final, como ese TikTok, o no sé si han visto que están haciendo sus corajes y llorando cuando estamos entendiendo la historia. Adri, ¿quieres comentar algo de esto? Sí, sí, justamente dice que Simei era un pariente lejano de Saúl de la tribu de Benjamín y que maldijo a David como hombre sanguinario y perverso. Luego dice, es posible que sea el Cus del Salmo 7. Simei declaró que la pérdida del trono de David era la retribución de Dios por sus pecados. Y por eso lo menciono por lo que decía Marlene, ¿no? Decía, y David aceptó su maldición como parte del Señor. Podría ser que Simei estuviera acusando a David de los asesinatos de Abner. O sea, también como que ya bueno, y también de lo que tú decías, Yoli, por parte de David, o sea, sí lo dejó en manos de Dios, pero también fue como aceptar lo que Dios ya había dicho que iba a acontecer, ¿no? Como rendirse. O sea, él después de tanta culpa, o sea, yo me imagino cuántos años de culpa él vivió, cuánto tiempo de oscuridad en su vida y de repente decir, ya, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya acepto mi derrota y ya se acabó, ¿no? Entonces creo pues que eso pasó y y pues ya está ahí. Gracias, Adri. Sí, de hecho aquí viene este salmo. Dice: oh Jehová, cuánto
se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y hay una parte donde dice, que tengo también otro invitado. Tú, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. O sea, el rey David era un hombre que se refugiaba y aún en el momento más duro adoraba. Es algo que yo creo que es una clave, una llave, que en el momento más duro, más difícil, si nos ponemos a adorar al Señor, viene esa fuerza, esa fortaleza. Y dice, Husai finge lealtad. Husai respondió a Absalón, no, sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel. O este es un amigo del rey que se, se va, o sea, traiciona a David y le da un consejo, porque dice que este hombre, este Husai, era de aquí abajo dice el consejo de Eitofel, perdón, era Eitofel. El consejo que daba Eitofel en aquellos días era como si se consultara en la palabra de Dios. Era de mucho peso lo que él dijera. Y este me parece que fue el que le dijo, ¿y a quién había yo de servir? No, no es. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre, o sea, el consejo que le dio fue que se metiera con las concubinas de su padre, a ojos de todo el pueblo. Dice, llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y pobre David, pobre David. Bueno, ya me siento mejor. O sea que a veces sí llueve sobre mojado, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza. Ajá. Yo, O sea, de saber todo lo que pasó el rey David. sí, sí. Sí, Marlene. Yo pienso que ese fue posiblemente el principal error del reinado de David. De cuando yo leí la historia y cuando leí esa partecita que dice que ese hombre era como consultar a Dios, lo que él decía, entonces le habían quitado la gloria de Dios y la habían puesto en ese hombre. ¿Verdad? Eso es lo que yo pienso, lo que yo digo. Y no era un hombre bueno, porque para que le diera ese consejo a su hijo, o sea que tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Cuando estamos confiando mucho en alguna persona, como un ministro, amigo, qué sé yo, porque yo hablaba con una amiga y le decía que a veces Dios permite que los ministros caigan por el hecho de que la gente ya ha reemplazado a Dios por completo con dichos ministro, ¿verdad? Y entonces por eso es que el Señor lo deja que caiga, pero para el bien de uno, para que uno vea, no, tenía el corazón en el lugar equivocado. Y yo pienso que sí, ese es el meollo de la caída, de los problemas, ¿no? De la caída, porque no cayó, pero el meollo del problema de David, yo pienso que era que habían, aunque él siempre buscaba a Dios, pero lo que ese hombre decía, eso era lo que se hacía. ¿Verdad? Gracias, Marlene. Adri, ¿quieres comentar algo? Pues yo nada más quería comentar que lo que leíste del el salmo que viene aquí del Salmo 3, creo que a veces también el leer la palabra nos hace pensar que tenemos que aprender y seguir memorizando la palabra, ¿no? Yo recuerdo del tiempo en el que tuve mucha ansiedad, bueno, todavía de repente, ¿no? Pero el más tiempo de la ansiedad que tuve y esas cosas, me aprendí un texto de la Biblia que me hacía sentir bien, ¿no? Que me hacía sentir cobijada por Dios.
Y creo que se trata de este salmo lo mismo, porque dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Y no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, ¿cómo es el quebranto de los dientes, no? ¿Cómo es eso? Es ponerlos en un crujir, ¿no? O sea, en algo severo. Entonces, cómo Dios tiene tanto cuidado de cada uno de nosotros y saber y pensar eso, ¿no? Que sí, que me acosté y se podía caer el mundo, ¿no? Pero Dios me sustentaba, ¿no? Entonces, es como esa palabra, uy, hasta me dan ganas de llorar de llevarla impregnada en mi corazón y de decir, sí, o sea, a veces hay muchos miedos, a veces hay temores, a veces incertidumbre, podemos pasar por muchas dificultades, pero Dios es el que nos sustenta, ¿no? Entonces, nada más quería compartirles eso. Así es, Adri. Sí, Quería, dime. quería decirles que la manera que yo me conforto con la palabra de Dios es cuando si tengo tiempos de ansiedad y me despierto, no puedo dormir. Yo pongo en la Biblia, en Salmo 1, y a escucharla. Y eso me inmediatamente es a escucharla intencionalmente, ¿verdad? Porque si no mis pensamientos siguen vagando y qué sé yo, pero si intencionalmente oiré tal vez un salmo cuando ya estoy completamente en paz dormida y ya me despierto y salmo 150 o algo, dije yo, oh, qué bueno, me sustentó la palabra de Dios. Y otra cosa que quería decir, que dije yo que estaba en el Salmo 139, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ese es Salmo 51:5, no 139. Corrección. Gracias, Gracias. Marlene. Sí, como dice, este círculo me ha traído tanta bendición el poder entender más y conocer el carácter de Dios, porque como dices, Adri, orando, sabiendo que podemos acercarnos de la manera correcta, de la manera que le agrada al Señor. A mí hace un poco, no sé si una semana, que así me dormí con gran aflicción, con gran tristeza por una situación y lloraba así, durmiendo, pero no durmiendo, bueno, antes en mi cama yo lloraba orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor ayuda. Y me desperté al otro día bien feliz, bien contenta, o sea, y dice, bueno, pero si anoche yo estaba, pero en una amargura, en un llanto, en una aflicción, me sentía que de verdad devastada y me acordé de este salmo que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, el llorarle al Señor, el clamarle al Señor con todo, como lo quiso David, ¿verdad? Clamarle con todo su corazón, él va a ser su 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 poder en nosotros, que vamos a tener esa paz. Últimamente le digo a mis amigas cuando platico lo que más le pido al Señor, yo no le digo: "Quita este problema, haz esto, haz lo otro", pues, ¿quién soy yo, verdad? Solo le digo: dame paz", porque en medio de del problema tener paz, saber que Él está obrando y que Él tiene el control. Bueno, pues ha sido un círculo muy, muy bonito el día de ahora. Voy a orar para despedirnos.